¿Cómo está, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, tenemos esta noche diálogo abierto junto con Paola Pejoes. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo está, Ricardo? Qué gusto verte, también a todos los televidentes. Vamos a hablar de diversos temas. Vamos a tener al abogado constitucionalista Luciano López hablando del dictamen aprobado para que jefes de OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones puedan ser acusados constitucionalmente. Esta es una modificación a la Constitución que fue justamente debatida y aprobada esta mañana en la comisión respectiva del Parlamento. También muy importante, vamos a hablar de la minería como parte de la reactivación económica. Vamos a hablar con José Herrera Jara, decano del Colegio de Economistas de Lima. Y cerramos la noche con el congresista Luis Ángel Aragón, porque él tiene un proyecto de ley que busca ampliar el plazo de la detención preliminar. Así que esto y mucho más aquí en Diálogo Abierto. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones señala que esto es un intento por cooptar a la institución, la verdad es que nada más lejano a la realidad. Son solo aquellas instituciones que son ajenas al sistema de pesos y contrapesos las que son realmente pasibles de ser cooptadas por intereses y fuerzas que no responden al voto ciudadano. Hay posiciones encontradas también en Renovación Popular, no hay un consenso unánime. Algunas bancadas estamos ya totalmente de acuerdo. Falta solamente un par de bancadas que hay que tratar de convencerlas y eso me voy a dedicar de ahora hasta mañana. Hemos lamentado profundamente la decisión unilateral de México que afecta violando los principios y valores de la Alianza del Pacífico, de los cuales los dos países formamos parte, que garantizan el libre tránsito de las personas y de los bienes. Muy bien, vamos primero a empezar con la pregunta para todos nuestros televidentes. Por supuesto, ¿utiliza aplicativos móviles para pagar? Estamos hablando, bueno, de los ya conocidos Las billeteras bancarios. electrónicas. Eso, y para no decir marca, ¿no? Así es. No, envíe su mensaje de voz al 988-711-673. 988-711-673 y al final del programa vamos a escuchar o a leer sus respuestas. Muchos, yo creo que se utiliza a nivel nacional. Un datito adicional, 15 millones de peruanos tienen ya o están afiliados a las billeteras electrónicas. 15 millones. Ya creo que cada vez menos utilizan el efectivo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Muy bien, vamos a empezar a hablar y saludamos a Luciano López, abogado constitucionalista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paola, Ricardo. Gracias por ¿Cómo la está usted? invitación. Buenas noches. Bueno, quería empezar con esta aprobación del dictamen para que los jefes de los entes electorales puedan ser acusados constitucionalmente. Bueno, en realidad es un proyecto para mí muy desatinado. Es cierto que el Tribunal Constitucional en un fallo del año 2006, si no me falla la memoria, y luego en otro del año 2012, exhortó al Congreso de la República a que incorpore a los representantes del sistema electoral. Estamos hablando del jurado, de la OMPE y de RENIEC. Pero la verdad, yo le he comentado en otras oportunidades, eso siempre fue un grave error del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque, mire, ni el Congreso Constituyente Democrático Fujimorista que hizo la Constitución del 93 se atrevió a incorporar a los entes del sistema electoral para que estén en manos del Parlamento. Ni siquiera ellos. Por eso digo que el Tribunal Constitucional se equivocó 2 veces en esos fallos, en esos fallos del 2006 y del 2012, porque no es democrático que los órganos electorales, que deben ser órganos totalmente autónomos e independientes y que habría que cautelar justamente que tengan esa independencia y autonomía, puedan estar a merced del Parlamento. Siempre se ha dicho que no, es que ellos no pueden estar impunes. ¿Quién les ha dicho eso? Si los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y el jefe de RENIEC son susceptibles de sanción disciplinaria por parte de la Junta Nacional de Justicia. Ejemplo, ¿acaso el señor Arce no fue sancionado y destituido por la Junta Nacional de Justicia? O, por ejemplo, el señor Castillo, ex jefe de la OMPE, ¿no fue desaforado por la Junta Nacional de Justicia? Entonces,
el argumento de que no pueden estar impunes es absolutamente falso, Doctor López, porque están sujetos a sanción disciplinaria por un órgano independiente que es la Junta Nacional de Justicia, pero no puede ser el Parlamento, pues porque no puede ser el gato de despensero. ¿estamos corriendo o se está corriendo el riesgo de que se politice el sistema electoral peruano? Por supuesto, porque mire, el Jurado Nacional de Elecciones lo preside un representante de la Corte Suprema, Así es. elegido obviamente entre sus jueces supremos, por un fiscal supremo y por un conjunto de funcionarios que provienen, por ejemplo, del Colegio de Abogados de Lima, cosa antidemocrática, porque deberían ser todos los colegios de abogados del Perú, y otros por facultades de Derecho de universidades privadas y nacionales. Y lo que se requiere es la garantía de que estos miembros no formen o no hayan tenido una participación política, porque si va a ser el juez electoral o van a ser los órganos electorales, vuelvo a repetir, entonces tienen que ser totalmente autónomos e independientes. Y eso es lo que hay que fortalecer. Por eso es que creo que definitivamente es un gravísimo error que ya se había cometido por el Tribunal Constitucional en estos dos fallos que acabo de mencionar, y que definitivamente hoy el Parlamento, sin mayor debate ciudadano, porque a este Parlamento obviamente no le interesa cabildear y hacer política con la ciudadanía, sin hacer ningún tipo de discusión y de debate público, pues de manera bastante sospechosa, porque hay que decirlo así, quieren hacer estos cambios con el sistema electoral, cuando, vuelvo a repetir, ni siquiera el Congreso Constituyente Democrático Fujimorista que hizo la Constitución 93 se atrevió a tanto. No, claro, y además muchos lo entienden que también podrían ser pues inhabilitados por 10 años o destituidos del cargo, ¿no? Eso solamente, de acuerdo con lo que yo sé, que solamente la Constitución faculta a acusar constitucionalmente a jueces supremos como el presidente del jurado. Sí, pero le repito, eso incluso, qué bueno que lo mencione, porque hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, vea usted, ya hace 11 años, desde el año 2013, que se viene invocando a los países de América Latina que tienen la figura del juicio político por infracción constitucional a jueces, fiscales y miembros de órganos electorales, que eso se elimine. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar pues atentando contra la independencia judicial. ¿Cómo vas a permitir que un juez o un fiscal, que son de altas cortes, que se encargan del sistema de justicia y con mayor razón jueces electorales, puedan estar a merced del Parlamento? Si quienes están en el Parlamento no son representantes de los partidos políticos, entonces es como que tú pongas a los jugadores de los equipos de fútbol a juzgar a los árbitros. Eso no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Doctor López, es la razón por la que la Comisión Interamericana ha dicho en América Latina, ha invocado a los países a que eliminen esa figura. Pero no solo la Comisión, la Corte también, si uno recuerda el caso 2005, Yatama versus Nicaragua, también se hace la misma invocación, es decir, ya el sistema interamericano ha tenido participación y ha dado justamente explicaciones sobre este tema. Por supuesto, es más, yo te cito más casos. Existe el caso Camba Campos, que es los magistrados del Tribunal Constitucional ecuatoriano. Existe el caso peruano del Tribunal Constitucional versus Perú, que es el famoso caso Rey Terry, Reboredo Marzano y Aguirre Roca. Y recientemente, hace un par de semanas, acaba de salir un fallo que es del caso de los jueces de la Corte Suprema de Honduras, en el cual la Corte ha vuelto a ratificar su doctrina de que invoca a los países de América Latina de que no sometan a juicio político a los jueces por sus decisiones, porque atenta contra la independencia judicial. Entonces, toda esa jurisprudencia existe. Por eso les digo, además del informe de la Comisión Interamericana del año 2013, como usted bien ha mencionado, existe un fallo como el caso de Yatama, y existe también Camba Campos, existe Tribunal Constitucional de Perú, y recientemente jueces de la Corte Suprema de Honduras. No resulta por demás, yo diría, hasta sospechoso, raro. Primero fue la Junta, que tenía que ver finalmente el tema del sistema electoral, y ahora es directamente ya los miembros del sistema electoral quienes, digamos, están nuevamente en el ojo de la tormenta del Congreso. A mí no me cabe la menor duda. Como se sabe, en política no hay casualidades. Y bueno, vea usted, una elección bastante sospechosa del defensor del pueblo, que incluso esté susceptible ahorita de una investigación ante la Fiscalía Suprema por un presunto contubernio. Los magistrados del Tribunal Constitucional actual bendicen todo lo que venga del Parlamento,
se han querido bajar la Junta Nacional de Justicia y ahora van por los organismos electorales. O sea, por eso les digo, y perdónenme que insista, pero es que eso es importante, ni siquiera los del Congreso Constituyente Democrático que hicieron esta constitución en 93, que son fujimoristas, se atrevieron a tanto. Ahora hay un proyecto, realmente es un escándalo esto. hay un proyecto de ley incluso para cambiar cómo se elige el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pues se le fue Fuerza Popular precisamente quien ha presentado ese proyecto. Bueno, pues como todos sabemos, desde que se perdió la segunda vuelta en esta elección en la que ganó el señor Castillo, recordemos de que todos estuvieron estos partidos con sangre en el ojo y tratando de bajarse al doctor Sales Arenas, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, elegido por la Corte Suprema. Pero también hay una lógica allí en la Constitución de por qué es el presidente del jurado el representante de los jueces supremos. Porque se supone que el juez, que proviene de una alta corte como la Corte Suprema, se supone que no tiene una participación política, porque los jueces están prohibidos de participar en política, están prohibidos también de haber tenido un historial político. Entonces, ¿por qué? Porque si es el juez de los comicios electorales, entonces, nuevamente, tú requieres de dotarlo de toda la independencia y autonomía. Esa garantía, por ejemplo, no existe con el resto de los miembros, salvo el caso del fiscal supremo. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de los abogados y del Colegio de Abogados de Lima, cuando debería ser de todos los colegios de abogados del Perú, o, por ejemplo, los representantes de las universidades públicas o privadas, facultades de Derecho, ve usted ese tipo de escrutinio, de poder mirar bajo la lupa si es que estas personas han tenido participación política o provienen de algún partido. Ni la ley ni la Constitución se han preocupado de cautelar esa garantía. Por eso es que lo elijan la Corte Suprema y que el presidente del jurado sea el juez supremo es garantía de ello. En todo caso, vuelvo a repetir como lo dije al inicio, esto requiere un debate público mucho más amplio. Claro, no a puertas cerradas y con un Congreso que no tiene pero ni 7%, creo. Si hipotéticamente se aprobara esta reforma constitucional al nivel del Parlamento, ¿qué sucedería o qué podría suceder el 2026? ¿Llegaríamos con otro sistema electoral probablemente? O sea, me refiero cambio total, a ¿no? componentes, ¿no? A integrantes. Claro, cambio total. Vea usted, ya prácticamente tenemos una nueva constitución, ¿no? Claro, 53 Con artículos. la reforma que se ha hecho de la bicameralidad, que se ha cambiado 3/4 partes de la constitución y que se ha cambiado prácticamente el diseño y que ahora de un sistema presidencialista que tenía la constitución del 93, ahora tenemos un sistema parlamentarista. Y Claro. con esto de incorporar a los jueces electorales, pues no le quepa la menor duda de que estos señores han regresado al modelo del siglo XIX, en donde y es más, lo menciona, ¿no? De que el primer poder del Estado es el Parlamento, olvidándose Claro. del principio de equilibrio y separación de poderes. Pero es un escándalo. Ahora, si se aprueba esto, ¿qué se puede hacer? ¿Llevar el caso al Tribunal Constitucional? ¿Qué garantía tenemos en ese tribunal? Ya adelantó. Claro. No se ha hecho ninguna reforma también con el Tribunal Constitucional. No, y por supuesto la preocupación es cómo tú también, ahora ya, hay cambios, si hubiera cambios, ¿cómo pueden ser personas que tú sepas que son totalmente objetivas y con conflicto de intereses? O sea, eso nada te lo garantiza para el año 2026. Exactamente, por eso le digo, la lógica, es cierto que esto merecería un mayor debate, quizá proponer unos modelos que garanticen autonomía e independencia, pero así, por lo menos, el representante de la Corte Suprema, sea quien presida el jurado, al menos tiene un mínimo de lógica, porque a los jueces les está prohibido tener participación política o haberla tenido. Entonces, eso es lo que al menos te da algo de garantía. Si tú no modificas o cautelas de que el resto de miembros tenga esa trayectoria, entonces, y que ellos elijan al presidente, entonces te puede tocar a alguien que, por ejemplo, el representante de los colegios de abogados, claro, ser por alguien que tenga una participación política, y entonces, claro, ¿qué garantía es esto? Nada, ninguna. Sí, Ninguna, claro, bueno, o sea, todos tienen intereses. Sí, decía el doctor López que ni en el CCD se aprobó. Bueno, al menos en el CCD se aprobaba de las 3, 4 de la mañana, entre gallos y medianoche. Ahora se aprueba en el día, nada más. Es que por eso le digo. Temprano. Los estudiantes del 93 fujimoristas se atrevieron a tanto. O sea, realmente vivimos tiempos bien oscuros, bien preocupantes para el país, porque indudablemente estas mayorías congresales pues quieren cooptar todos los espacios
de poder de cara a las elecciones del año 26. Claro, ¿no? Porque sobre todo lo que queremos los ciudadanos es que sean realmente las autoridades que nos representen y que sean elegidas de la manera más transparente y objetiva posible. Porque si no vamos a estar como una rueda de hámsters continuando en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Exactamente, por eso que le digo, como para que nos entiendan los ciudadanos que nos ven y escuchan. Es como si los jugadores de fútbol se les diera el poder de enjuiciar a su entrenador, a los árbitros, que justamente son los que controlan el partido. Eso claro, es verdad. Sería, ¿cierto? Sería a los árbitros y a los, común, ¿no? y a los miembros del VAR también. También. No solo a los árbitros, sino también a los miembros del VAR. Sí, exactamente. O sea, definitivamente, como ven, riñe con todo sentido común. Por eso es que lo pongo como para que pueda entenderlo el ciudadano, que es tan arbitrario, tan antidemocrático lo que quieren hacer en el Parlamento en estos momentos. Bien, muchas gracias a Luciano López, el doctor abogado constitucionalista que ha estado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paola Ricardo. Muy buenas noches. Muy gentil. Gracias. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes, Paola, vamos a decirles que en el próximo bloque hablaremos de economía, de minería y las perspectivas para la reactivación económica del país. Por supuesto que es muy importante la minería como motor para la reactivación económica del Perú. Volvemos luego de la pausa. El nombre. Muy bien, vamos a hablar ahora de la minería como motor para la reactivación económica. Por ejemplo, es un sector y es una actividad que da muchísimo trabajo. Y hay Ricardo. 57 mil millones de dólares esperando luz verde para empezar una serie de proyectos que están trabados. Muy bien, vamos a hablar con nuestro invitado, el señor Jorge Luis Chávez, asesor de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y también asesor del Comité de Minería del Colegio de Economistas de Lima. Bienvenido, buenas noches. ¿Por qué hablemos del empleo promedio? Yo estaba leyendo acá que fueron 225.674, el segundo mayor hito histórico. Es la minería en nuestro Perú, pese a veces a los problemas que hay sociales o políticos, sigue avanzando. Definitivamente, un saludo, gracias por la invitación. Definitivamente nosotros como Poder Legislativo venimos desarrollando proyectos de inversión privada. Estos proyectos de inversión privada no solamente afectan a lo que es el capitalismo nacional, sino también internacional, como proyectos, por ejemplo, el proyecto de Chancay que nosotros venimos desarrollando. Como Colegio de Ingenieros, nosotros venimos desarrollando una política inclusiva. ¿Para qué? Para poder desarrollar estos proyectos al itinerario nacional y puedan aumentar el PBI nacional, que es lo que nosotros resaltamos como país, ¿no? Actualmente nosotros venimos impulsando el desarrollo no solamente social, sino energético, hidrogeológico y agrícola. ¿Para qué? Para que el PBI nacional pueda adicionar al PBI que actualmente nosotros tenemos. Tenemos en cartera más de 24 proyectos que nosotros venimos desarrollando y este va a influir hasta el 10% del PBI nacional. Por eso es que venimos trabajando conjuntamente no solamente con el legislativo, sino con el ejecutivo y con los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para que estos proyectos se puedan adicionar al itinerario nacional. El primer mensaje del gobierno lo dieron justamente en la reunión Perumín, cuando ahí el entonces premier habló del primer punto que era la activación de la ventanilla digital electrónica. Han pasado como 4 o 5 meses. ¿Cuánto ha servido esto para justamente promover las inversiones mineras? Lo que pasa es que las inversiones mineras en el extranjero se desarrollan en margen al Banco de Desarrollo Internacional. Lo que pasa es que la política minera también se va de la mano con la política nacional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un tema de desenlace nefasto o un desenlace crítico hacia las inversiones, como es por ejemplo ese tema
de los roles, como se ha venido desarrollando en los programas periodísticos, eso afectan al tema de la Procuraduría de Inversiones Privadas. ¿Por qué? Porque el empresario minero extranjero se siente... Retrae la inversión. Retrae la inversión porque se siente desprotegido. Para atraer las inversiones a nivel nacional como internacional, lo que se necesita brindarle a esas inversiones es la seguridad jurídica. ¿Y cómo vamos a obtener la seguridad jurídica? A través de una política segura, una política rentable y una política atractiva, no solamente a los países asiáticos, sino hacia los países latinoamericanos y extranjeros como política pública nacional. ¿Y cómo va el tema de los empleos? Porque también no solamente son los que trabajan en la mina, sino también los empleos que se generan a través de contratistas que trabajan para ellos. Eso está ayudando muchísimo en las regiones donde hay proyectos. En el caso mío, yo me he desempeñado como director regional de Energía y Minas de la región Ancash, una región sensibilizada con más de 160 distritos. Y entonces lo que nosotros hemos procurado siempre ha sido atraer las inversiones a través de la inversión. Pero ¿cómo generamos inversión? ¿Cómo generamos atracción? Nosotros tenemos que contribuir al itinerario nacional, contribuyendo e invirtiendo en las secciones económicas del Estado. Lo que pasa es que falta presencia del Estado. Yo cuando me desempeñaba como director regional de Energía y Minas, tenía más de 160 distritos a mi disposición. Pero usted tenía el distrito que recibe el mayor canon del Perú, como es San Definitivamente. Marcos, en donde realmente la posibilidad de que esa se reinvierta en favor de la población no ha sido de la mejor. El análisis categórico, el análisis insínteco hacia mi persona, lo que yo hago, ¿cómo yo podía fiscalizar a una región con tantos distritos y con tantas provincias si tenía una sola camioneta? ¿Cómo yo podía fiscalizar a mineros que estaban en proceso de formalización si le decían al director de Energía y Minas que ponga el tema del combustible? Entonces, es un tema analógico que una persona no puede desempeñar sus funciones si no tiene las herramientas adecuadas. ¿Y cómo hacer con la minería informal, que lamentablemente va en un número grande en nuestro país? ¿Cómo hacer que se formalicen los mineros informales? Hace unas semanas el periodismo estaba enfocado a estigmatizar y a catalogar el tema de la pequeña minería como si fuese una minería ilegal. Pero hay que distinguir. Dentro del proceso de formalización existen estratos. Y dentro de esos estratos existen lo que es el pequeño productor minero y el productor minero artesanal, que pertenecen al régimen de la pequeña minería. Sino que en doctrina, los periodistas, así como las personas referentes al derecho minero, estigmatizan la pequeña minería como si fuese la minería informal. Ahí hay que hacer algunas precisiones. El tema era el REINFO, el registro de formalización, pero han pasado 20 años y no se han podido formalizar. Eso es lo que nosotros... Aquí estamos viendo paso de tortuga. Y además eso está permitiendo que la minoría ilegal y la informal en muchos casos está, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la propia investigación de las autoridades del interior, van de la mano también con quienes actúan al margen de la ley en la actualidad. El crimen organizado se aprovecha. Una persona, no es que la prensa lo diga. Cuando se desarrolla dentro del Estado, estigmatiza a la pequeña minería. No es pero hay que tener en cuenta que dentro de la pequeña minería también existen personas que educan a sus familias y procuran el tema del Estado. ¿Para qué? Para circular negocios energéticos, pero que estén dentro de los negocios locales. Pero tenemos que mejorar en los cuales hay grandes proyectos mineros en los cuales vienen empresas de afuera que van a dar, yo creo que una mejor calidad de vida a todos. ¿Y por qué no trabajar y juntarse de repente en el registro y unirse y ya ir a una mentalidad más del siglo XXI? Yo he sido bien crítico dentro de estas normas del proceso de formalización, porque yo he participado desde el año 2008 en la legislación de estos decretos legislativos. Lo que pasa es que el derecho inherente a la propiedad tiene que ser resguardado por el Estado para los titulares mineros para poder atraer las inversiones privadas.
Pero ¿cuál es el gran problema de este proceso de formalización? Que se regulan bajo decretos legislativos populistas que son emitidos por el Congreso. Entonces siempre van a existir las grandes contradicciones entre el Ejecutivo, que a veces tiene la delegación de facultades a través del Legislativo, y los proyectos de ley que son emitidos por el Congreso. ¿Esta última ampliación que han dado también es populista? El tema de la ampliación del proceso de formalización no se ha dado a través del Congreso de la República. Este proceso de formalización minera, para las personas que están dentro del proceso de formalización, vienen desde el año 2012. Y hay que tener en cuenta que estamos dentro del año 2014 y todavía no podemos formalizar más del 3% de los mineros que están en proceso de formalización. Lo otro que hay que tener en cuenta es que si nosotros formalizamos a estos mineros que están en proceso de formalización, vamos a modificar el PBI en más del 1%. Una precisión, señor Chávez. ¿Su posición es de la Comisión del Congreso o la del Colegio de Economistas? Mi posición es desde mi persona natural. Ya. Hay que tener en cuenta que si a mí me preguntan como abogado qué me parece a mí el tema de formalización, yo voy a tener restringida el tema de mi opinión. ¿Por qué? Porque este proceso es inconstitucional. Una persona dentro de un derecho constitucional del Estado que se otorga un derecho de propiedad a una persona, sea natural o jurídica, no se le puede otorgar un derecho a una persona sobre el derecho otorgado hacia otras personas que ya tienen derecho a explotación. Va a haber un proceso de consulta previa en los próximos meses. Eso lo ha anunciado el Ministerio de Energía y Minas. Dentro del proceso de formalización minera existe lo que es la acreditación de la titularidad del contrato de terreno superficial, así como de concesión minera. Pero ese es un terreno que se desarrolla dentro del tema del ámbito privado. El Estado no entra a intervenir ahí. El Estado no puede expropiar dentro del proceso de formalización, no puede estatizar y no puede quitar. Mientras las reglas de conducta se rijan a un derecho constitucional del Estado que está restringido dentro de la Constitución, el Estado no puede intervenir. Por lo tanto, el proceso de formalización va a estar supeditado a dos requisitos primordiales: a la autorización del terreno superficial y a la autorización de la concesión minera. Mientras que el Estado siga prorrogando este proceso de formalización, estos mineros van a seguir desarrollando actividad minera, pero con un parámetro del Estado que les da resguardo para que sigan desarrollando sus actividades mineras. Por lo tanto, el derecho de propiedad se va a ver restringido. Ese es el gran problema que se va dando hasta el día de hoy. Mire, qué coincidencia, esta tarde me llevaba al pronunciamiento del Observatorio de Minería Ilegal, que rechaza el intento del Congreso, dice el titular, de legislar en favor de la minería ilegal, y señala que se hace un llamado a los parlamentarios a cumplir con su deber y legislar a favor de los intereses nacionales en beneficio de todos. Y exhortan, ahí está la pepa, a no favorecer a la minería ilegal, poniendo en agenda la apertura del régimen integral de formalización minera, REINFO. O sea, ¿por qué camino vamos al final? Actualmente hay un proyecto de ley que se está proponiendo a través de la legislativa del Grupo Parlamentario Perú Libre y Renovación Popular, donde ellos proponen que el proceso de formalización se amplíe hacia 2 años más. ¿Para qué? Para que estos mineros puedan cumplir su proceso de formalización. Pero ¿cuál es el gran problema? Este proceso de formalización viene desde el año 2012 y se va aplacando 2014, 2016, 2024 y seguimos con el mismo tema. Los mineros no se pueden incluir a un proceso de formalización porque este proceso de formalización nace de un derecho privado que ya ha sido otorgado. Haciendo analogía, tenemos un derecho de propiedad privada en nuestras propiedades, en nuestras casas, y es como el Estado permitiría a un tercero poder vivir dentro de esa casa, pero se comprometen al año 2026 o al año 2028 a cumplir con ese paso de formalización, que es tener un contrato de explotación o un contrato de alquiler con esas personas que son ajenas a nuestra casa. Entonces, eso nos da seguridad jurídica. Por eso es que el gran empresariado, que las personas que se encargan dentro de desarrollar las políticas de los proyectos de inversión dicen: ¿cómo yo puedo invertir en minería en el Perú si con un decreto legislativo le pueden permitir a un tercero trabajar dentro de mi propiedad privada? Bueno. Y ese es lo que nosotros tenemos que solucionar y desarrollar al año 2024. Correcto. Y vayamos a los grandes proyectos que están a la espera, las que buscan luz verde.
¿cuántos de ellos se pueden destrabar? Porque inicialmente se habló de un destrabe de 460 y Antamina también se está hablando. más de 400 millones de soles. ¿Cuán viable es lograr esas metas y quizás ir proyectándonos a más proyectos que tengan luz verde? Yo saludo en realidad la propuesta realizada por el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho, que él intenta desarrollar lo que es el tema agrario y minero. Sí. ¿Qué es lo que dice el ministro? Nosotros podemos desarrollar, haciendo planes de cierre de minas, a las actividades que se van desarrollando para poder generar empleo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí entra a tallar el tema social. Tenemos que desarrollar primero el tema de las comunidades campesinas. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos desarrollando un proyecto de Estado a través de un proyecto nacionalista, como es del expresidente Castillo, y que ha sido retomado por la presidenta Dina Boluarte, pero ¿cómo contribuimos nosotros a poder desarrollar algún tipo de privado si estamos empoderados dentro de unas comunidades campesinas y autorizaciones de terreno superficial que no nos van a ser otorgadas, pero que están dentro de un proceso de formalización que existen para poder nosotros obtener el inicio de actividades? Ninguna actividad minera dentro del Perú va a ser desarrollada mientras que las comunidades campesinas o las autorizaciones de terreno superficial sean otorgadas. Por lo tanto, tenemos que trabajar la sensibilidad social, no solamente en las inversiones, sino en las normas. Porque nosotros como profesionales de derecho tenemos que desarrollar los programas sociales y los programas de los decretos legislativos que regulan este proceso de formalización, pero en el campo. Eso es lo que pasa, que los proyectos no son desarrollados en campo, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Jorge Luis Chávez, asesor de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y asesor del Comité de Minería del Colegio de Economistas de Lima. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir luego de la pausa con Luis Ángel Aragón, congresista de Acción Popular. Hay proyectos de ley para conversar con él, entre ellos es la ampliación del plazo de detención preliminar, nada menos. Y nos contará también por qué retiró su firma del proyecto sobre libre contratación de parientes. Así que con eso y más volvemos. Volvemos. Nosotros al principio del programa mostramos una pregunta para conocer las respuestas de nuestros televidentes y la pregunta es si utilizaba pues los aplicativos o aplicaciones móviles para pagar. Estamos hablando, no vamos a decir, pero son conocidísimos. Son dos. ¿no? Son dos muy conocidas de bancos que la gente ahora usa, pero hasta para comprar en el mercado. Hasta en el pan. Yo he visto hasta de un sol. Sí, claro. ¿No? Tú encuentras en la calle ahora las personas que venden, por ejemplo, helados y están con su logotipo, ¿no? No, y además yo creo que me parece muy práctico, sobre todo porque dice, con eso de que, ay, no sé, no tengo sencillo, pero tengo mi número de acá. Entonces, no puedes decir que no. Vamos a escuchar algunas de las respuestas de nuestros televidentes. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuel de San Juan del Urigancho. Yo sí uso aplicaciones para pagar los servicios. Me es más fácil. Ahora con el smartphone tengo una aplicación de un banco y me permite pagar mi servicio de telefonía, el agua, el de mi padre y todos los servicios. Yo sí recomendaría que los usen porque es más práctico. Además, ganas tiempo y es más seguro. Saludos. Nueva respuesta. Mi nombre es Claudia Miranda de Jesús María y sí uso los aplicativos móviles para pagar servicios porque me parecen fáciles de usar, rápidos, prácticos, me facilitan el ya no tener que movilizarme, sino que pagar automáticamente. Hola, soy Sofía de San Borja y yo uso los aplicativos móviles para hacer mis pagos. Todos mis pagos los hago en línea. Ahora vamos con nuestro último audio.
Bueno, estamos viendo que la gente, y además yo te digo, no solamente son los dos conocidos, hay mucho más. Claro. Además, cada banco tiene su aplicativo para poder hacer pagos, por ejemplo, de servicios esenciales. Yo pago luz, todas agua. al colegio. Claro, efectivamente. Es decir, te facilitan la vida. Pero uno se pone a pensar, ¿desaparecerán los bancos físicamente? Las oficinas. A raíz de la pandemia, varios bancos han cerrado algunas oficinas en donde, digamos, el consumo no era muy numeroso. Es que era muy caro para ellos también el alquiler y demás, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, hablábamos hace poco, Paola, de la minería, ¿verdad? Los alcances que tiene la minería, las proyecciones para un crecimiento económico, pero el gran problema actualmente es el reinfo. Así es, el registro para la formalización. Vamos con declaraciones del ministro de Energía y Minas. Así es. Tenemos acá 5 años, 10 años discutiendo nuevamente, nos sentamos hoy, ¿cuándo formalizamos? Quizás hasta la palabra formalización para mí ya no valdría. ¿Por qué no ordenamos más bien la minería, no? Yo siempre he dicho que hay que convocar a los que saben, entonces yo creo que el Congreso tiene mucho que ver en esto. También las instituciones, hay que seguir trabajando, ¿no? Para acercar posiciones, para tener un proyecto de ley, ¿no? Que involucre y trabajar en esto de la trazabilidad, en el control de las plantas concentradoras, y también en de dónde proceden los minerales, que salga de aquí de las ideas que se han vertido y sea un insumo para poder, ¿no? Elaborar el nuevo proyecto de ley. Muy bien, también ha habido actividad en el Congreso y con declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones. A propósito de la nueva ley del sistema portuario. Este proyecto tiene dos componentes. Uno es el permitir que en el caso de las habilitaciones portuarias privadas se puedan dar servicios en exclusiva, que es, es un tema importante porque toda la inversión privada que venga por cuenta y riesgo propia, pues tiene creo el derecho de tener los servicios en exclusiva. Si se aprueba el proyecto de ley, lo que ocurriría obviamente es que ya no tendría sentido esta demanda de la autoridad portuaria. Muy bien, ahora vamos con declaraciones del canciller de la República a propósito pues de las visas tanto para México y Perú. Estamos tomando medidas inmediatas. Ya hemos tomado 2 o 3 en los consulados que tenemos en México para asegurar progresivamente un flujo de turistas que no afecte, mexicanos, que no afecte nuestra economía. Cuando estén terminadas y a punto de ser implementadas, las voy a anunciar. Bueno, y sin duda el jueves la mirada del país va a estar puesta en el Congreso, Paola, porque ese día el Congreso, el Pleno específicamente, va a debatir si se da luz verde o no al proyecto para la posibilidad de retirar hasta 4 UITs de la plata que tiene la gente de las AFPs. Así es, vamos a escuchar con declaraciones de José Luna desde el Parlamento. Ninguna bancada tiene capacidad de veto ante la priorización de una bancada sobre un proyecto de ley. Para nosotros es el más importante porque la población está desesperada y esperando que pueda ser auxiliada con eso. Ninguno de las bancadas que se puedan oponer no tienen mayoría. Definitivamente podrán tener de repente acá en la vocería, pero en el Pleno no lo tienen mayoría. Bueno, parece, y incluso el propio José Luna ha declarado que ya tendrían los votos necesarios para la aprobación, lo que significaría para mucha gente, y decíamos no estamos a favor ni en contra, sino que mucha gente tiene problemas, no sé, pues financieros, tiene que pagar la tarjeta. Significaría un auxilio, un respiro para alguna gente. Un respiro, pero pensando en el futuro, se habla de 6 a 7 millones de personas que no tendrían pensión desde los 65 años de edad. Claro, su situación quedaría en cero, es decir, sus cuentas pasarían a cero. Claro, y la pregunta es, ¿qué vas a hacer a los 65 años? Tienes hijos adolescentes, aún estudiantes, ¿y de qué vivirías? Efectivamente, hay una posibilidad incluso que se pueda modificar el tema, ¿no? Porque algunos grupos políticos hablaban de ponerle algunos candados, es decir, de que solo se distribuya la plata de acuerdo a la situación de cada persona, es decir,
Quienes están sin empleo de hace 6 meses podrían retirar el total de las 4 ITs y en su defecto quienes tienen 3 o 4 meses sin trabajo tendrían una menor cantidad. Yo lo haría también para el pago de deudas también. Que es la gran mayoría. Que la gran mayoría que sería en todo caso una buena justificación. Bien, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta mañana.